Descubre los tesoros del Vaticano. De las revelaciones de Santa Hildegarda. Capítulo 1. ¿Por qué debemos agradecer a Dios por todo? El temor de Dios. Y he aquí que a los 43 años de mi vida en esta tierra, mientras contemplaba, el alma trémula y de temor embargada, recibí una visión celestial. Vi un gran esplendor del que surgió una voz venida del cielo diciéndome: «Oh frágil ser humano, ceniza de cenizas y podredumbre de podredumbre, habla y escribe lo que ves y escuchas». Pero al ser tímida para hablar, ingenua para exponer e ignorante para escribir, anuncia y escribe estas visiones, no según las palabras de los hombres, ni según el entendimiento de su fantasía, ni según sus formas de composición, sino tal como las ves y oyes en las alturas celestiales y en las maravillas del Señor. Proclámalas como el discípulo que, habiendo escuchado las palabras del Maestro, las comunica con expresión fiel, acorde a lo que éste quiso, enseñó y prescribió. Así dirás también tú, oh hombre, lo que ves y escuchas, y escríbelo, no a tu gusto o al de algún otro ser humano, sino según la voluntad de aquel que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo dispone en los secretos de sus misterios. Y de nuevo oí una voz que me decía desde el cielo: «Anuncia entonces estas maravillas, tal como has aprendido ahora». Sucedió que en el año 1141 de la encarnación de Jesucristo, Hijo de Dios, cuando cumplía yo 42 años y 7 meses de edad, del cielo abierto vino a mí una luz de fuego deslumbrante. Inundó mi cerebro todo y, cual llama que aviva pero no abrasa, inflamó todo mi corazón y mi pecho, así como el sol calienta las cosas al extender sus rayos sobre ellas. Y de pronto, gocé del entendimiento de cuanto dicen las Escrituras, los Salmos, los Evangelios y todos los demás libros católicos del Antiguo y Nuevo Testamento, aun sin poseer la interpretación de las palabras de sus textos, ni sus divisiones silábicas, casos o tiempos. Pero desde mi infancia, desde los 5 años hasta el presente, he sentido prodigiosamente en mí la fuerza y el misterio de las visiones secretas y admirables, y las siento todavía. Y estas cosas no las he confesado a nadie, salvo a unas pocas personas que, como yo, también han emprendido la vida religiosa. He guardado silencio, en la calma permanecí hasta el día en que el Señor, por su gracia, quiso que las anunciara. Mas las visiones que contemplé nunca las percibí ni durante el sueño, ni en el reposo, ni en el delirio. Ni con los ojos de mi cuerpo, ni con los oídos del hombre exterior, ni en lugares apartados, sino que las he recibido despierta, absorta con la mente pura, con los ojos y oídos del hombre interior, en espacios abiertos según quiso la voluntad de Dios. ¿Cómo sea posible esto? No puede el hombre carnal captarlo. Pero lejos ya la infancia y alcanzada la referida edad de la plena fortaleza, escuché una voz que me decía desde el cielo: «Yo, luz viva que ilumina la oscuridad, forjé a mi placer y milagrosamente esta criatura humana, elegida para introducirla en las grandes maravillas, más allá de lo alcanzado por los antiguos pueblos que contemplaron en mí muchos secretos. Pero la arrojé a la tierra para que no se ensalzara su mente en la arrogancia. El mundo no ha encontrado en ella ni alegría, ni placeres, ni ciencia en lo que al mundo pertenece. Porque la alejé de la pertinaz audacia y es humilde y temerosa en todas sus obras. Ha sufrido el dolor en sus entrañas y en las venas de su carne. Atormentados el alma y los sentidos. Infinitos quebrantos soportó su cuerpo. No conoce seguridad ninguna y en todos sus rumbos se juzgó culpable. Yo he sellado todos los resquicios de su corazón para que su mente no se enaltezca por orgullo ni se gloríe, sino que sienta temor y pesar más que alegría y jactancia. Por tanto, inspirada por mi amor, escudriñó su alma, preguntándose dónde encontrar a alguien que corriera por las sendas de salvación. Y descubrió a ese otro, y lo amó, sabiendo que era un hombre fiel y semejante a ella, pues también participaba en las obras que conducen a mí.
Trabajaron unidos, luchando con afán celestial para que fueran revelados mis hondos misterios. Y lejos de perseguir su propia alabanza, se inclinó suspirando ante el que había hallado en su ascensión a la humildad y en su designio de buena voluntad. Luego tú, oh hombre, que estas maravillas destinadas a manifestar lo oculto recibes, no en el desaliento de la mentira, sino en la pureza de la sencillez, escribe lo que ves y escuchas. Pero yo, aunque viese y escuchase estas maravillas, ya sea por la duda, la maledicencia o la diversidad de las palabras humanas, me resistí a escribir por sentirme indigna, hasta que el látigo de Dios me golpeó derribándome sobre el lecho de la enfermedad. Y así fue como, forzada por tantas dolencias, con el testimonio de una joven noble y de buenas costumbres, y también de aquel religioso a quien, según digo más arriba, secretamente había buscado y encontrado, empecé por fin a escribir. Mientras lo hacía sentí, como ya he referido, la inmensa hondura contenida en estos libros, y sanando de mi enfermedad, restablecida mi fuerza, trabajé en esta obra durante 10 años. Estas visiones y estas palabras sucedieron en los días en que Enrique era arzobispo de Maguncia, Conrado II, emperador, y Cuno, abad de Disibodenberg, bajo el Papa Eugenio III. Y proclamé y escribí estas cosas no según la fantasía de mi corazón, o el de cualquier otro hombre, sino tal como las vi, oí y percibí en los cielos, por los secretos misterios de Dios. Y de nuevo escuché una voz que me decía desde el cielo: clama, pues, y escribe así la primera visión: el Señor sobre el monte santo. Entonces miré y vi un gran monte color de hierro. En su cima se sentaba un ser tan resplandeciente de luz que su resplandor me cegaba. En cada uno de sus costados se extendía una dulce sombra semejante a un ala de anchura y largura prodigiosas. Ante él, al pie mismo del monte, se alzaba una imagen llena de ojos todo alrededor, en la que me era imposible discernir forma humana alguna, por aquellos ojos. Delante de ella estaba la imagen de un niño, ataviado con una túnica pálida pero con blanco calzado. Sobre su cabeza descendía una claridad tan intensa, procedente de aquel que estaba sentado en la cima del monte, de quien no fui capaz de mirar su rostro. Pero del que se sentaba en la cima del monte comenzaron a brotar multitud de centellas con vida propia, que revoloteaban muy suavemente alrededor de estas imágenes, y en el mismo monte había pequeñas ventanas por las que se asomaban cabezas humanas, pálidas unas y blancas las otras. Y entonces aquel que se sentaba en la cima del monte gritó, con voz fuerte y penetrante: «Oh frágil ser humano, que polvo de la tierra eres y ceniza de cenizas. Proclama y habla del principio de la perfecta salvación, hasta que lo aprendan aquellos que, aun conociendo los más profundos contenidos de las Escrituras, no quieren decirlos ni predicarlos, porque son tibios y tardos en observar la justicia de Dios. Revela los secretos de la mística que ellos, temerosos, en un campo escondido y sin frutos, ocultan. Como fuente de abundancia mana y fluye con la sabiduría mística, y que agite el caudal de tus aguas a quienes te desprecian por el pecado de Eva. Pues tu honda clarividencia no la tienes por los hombres, sino por el supremo y formidable juez de las alturas, donde esta claridad, con luz esplendorosa entre las luces, vívidamente brillará. Levántate pues, clama y di lo que te ha sido anunciado por la fuerza poderosa que es la ayuda del Señor. Porque Él, que gobierna la creación entera con poder y bondad, ilustra con la gloria de la luz celestial a quienes le temen y sirven con dulce amor, en espíritu humillado, y conduce al júbilo de la contemplación eterna a cuantos perseveran en los caminos de la justicia. Como ves, este gran monte color de hierro simboliza la fortaleza y estabilidad de la eternidad del reino de Dios, que ni embate ni mudanza alguna pueden destruir. Y en su cima se sentaba un ser tan resplandeciente de luz, que su resplandor te cegaba. Muestra en el reino de la bienaventuranza a aquel que gobierna el orbe todo, en el fulgor de la luz inagotable, y es, en su divinidad suprema, incomprensible para la mente humana. En cada uno de sus costados se extendía una dulce sombra semejante a un ala, de anchura y largura prodigiosas,
He aquí el suave y alado cobijo del amparo bienaventurado, que exhorta y enmienda, y su inefable justicia que persevera, recta y bondadosamente en la equidad verdadera. Ante él, al pie mismo del monte, se alzaba una imagen llena de ojos todo alrededor, porque, ante la faz del Señor, el temor de Dios contempla humildemente su reino, y rodeado por los destellos de la buena y justa mirada, siembra en los hombres su firmeza y afán. Pero te era imposible discernir en ella forma humana alguna por aquellos ojos, pues el agudo filo de su mirada fulmina todo olvido de la justicia de Dios, que los hombres reiteradamente sienten en el tedio de sus corazones, así que no hay rumbo de mortales que pueda, en su flaqueza, esquivar su vigilancia. Y delante de ella estaba la imagen de un niño ataviado con una túnica pálida, pero con blanco calzado. El temor de Dios precede y los pobres de espíritu le siguen, pues el temor de Dios sostiene con fuerte mano en la humilde devoción a la bienaventurada pobreza de espíritu, que no ansía la jactancia ni encumbrar el corazón, sino que ama la sobriedad y sencillez de alma, consagrando sus obras de justicia no a sí misma sino al Señor, en la palidez de la sumisión como pálida túnica, y siguiendo fielmente los serenos pasos del Hijo de Dios. Sobre su cabeza descendía una claridad tan intensa, procedente de aquel que estaba sentado en la cima del monte, que no fuiste capaz de mirar su rostro. Es tanta la serenidad con que aquel, que loablemente gobierna todo lo creado, infunde el poder y la fuerza de esta bienaventuranza en su visitación, que con tu frágil y mortal mirada no puedes captar sus designios, pues él, que posee las riquezas celestes, se sometió humildemente a la pobreza. Pero del que se sentaba en la cima del monte comenzaron a brotar multitud de centellas con vida propia, que revoloteaban muy suavemente alrededor de estas imágenes. Del Dios omnipotente dimanan, rutilantes en la claridad divina, las distintas y poderosas virtudes que, con su amparo y custodia, cobijan a cuantos temen verdaderamente al Señor y aman, en la fe, la pobreza de espíritu, y con fervor los abrazan y apaciguan. Y en el mismo monte había pequeñas ventanas por las que asomaban cabezas humanas, pálidas unas y blancas las otras, porque los motivos de los actos humanos no pueden esconderse ni ocultarse a la suma profundidad y agudeza del conocimiento de Dios. Mira que en su seno llevan la huella de la indolencia y del candor. Pues los hombres lo mismo se adormecen en la ofensa, fatigados de corazón y obra, que despiertos velan por su honor. Como testimonia Salomón, según mi voluntad, cuando dice, la mano del indolente empobrece, la mano de los diligentes enriquece. Así dice, débil y pobre se hace, por propia mano, el hombre que no quiere cumplir la justicia, ni de la iniquidad despojarse, ni paga sus deudas, pues ante la maravillosa obra de bienaventuranza, indolente permanece. Pero el que realice las poderosas obras de salvación y corra por la senda de la verdad, beberá del agua viva de la gloria, preparándose preciosas riquezas en la tierra y en el cielo. Que quien tenga, pues, la ciencia del Espíritu Santo y las alas de la fe, no pase indiferente por esta exhortación mía, sino que la goce, celebrándola en el alma, y así la reciba.